Pequeños discípulos, sean bienvenidos a su clase dominical. Muy buenos días, mis niños, que el Señor les bendiga. Deseo que se encuentren súper bien en compañía de toda su familia y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Como todos los domingos, hoy vamos a estudiar un poquito de la palabra de Dios. Recuerden que mi nombre es Irlanda y seré su maestra también en este domingo hermoso. Como todos los domingos también te recuerdo que tengas tu Biblia ya al ladito de ti bien pegadita para que así estés listo y bien preparado para que escuches los versículos y rapidito los busques y no tardes nada. Lo más importante, recuerda que también debemos tener un corazón dispuesto para Dios, para escuchar de su palabra y aprender un poco más. ¿Y qué es lo más importante de todo? Creo que sí sabes, la oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a mostrar respeto, recuerda, y vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos hable a nuestro corazón y a nuestra vida para saber qué nos tiene Él el día de hoy en este domingo precioso que Él nos regaló. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque nos tienes aquí escuchando de tu palabra, estudiándola y sabiendo qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pido, Señor, que seas tú el único que esté hablando a mi corazón en este día y en esta clase. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno que eres tú con nosotros. Gracias, mi Dios, porque sé que donde sea que vamos, tú nos acompañas. Cuida del mundo, protégenos y bendícenos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La clase de hoy está un poquito relacionada, si no es que mucho, con la anterior, con la del domingo pasado. ¿Recuerdas que el domingo pasado usamos la palabra misionero y se los expliqué lo que significaba? Bien, entonces este domingo vamos a hablar de dos personajes en la Biblia, Pablo y Bernabé, siendo misioneros, que Dios los mandó a ser misioneros. Yo deseo que tú ya hayas recordado esa palabra en este momento de la clase y si no, tú puedes pausar este video y preguntarle a mami o a papi que te ayuden a recordar la clase pasada o que te describan esa palabra, misionero, para que tú puedas escuchar y entender más que nada la historia del día de hoy y la clase completa. Ya que aclaramos ese detalle de la clase, ahora quiero decirte que el día de hoy tenemos un solo versículo, es decir, que este versículo abarca de la edad de los 3 años hasta los 12. No va a haber división este domingo de 2 versículos para las edades, sino que es uno solo nada más, porque se trata exactamente de lo mismo. La idea es con esta clase que todos los niños a partir desde los 3 hasta los 12 comprendan lo que Dios quiere para sus vidas en un futuro. Y se trata del versículo que está en el libro de Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Ojalá lo tengas ya en tu Biblia porque ahora lo vamos a escuchar. Presta mucha atención. El versículo bíblico de este domingo es: Dios eligió a Pablo y Bernabé para hacer su obra. Hechos 13:2. Así es. Dios escogió a Pablo y a Bernabé, como te puede escoger a ti, me puede escoger a mí o a cualquiera de nosotros. Puede escoger a quien Él guste y mande para ser sus misioneros, es decir, hacer su obra, hablar de Él a otras personas. Y sé que tal vez estás pensando, bueno, ¿a qué se refiere mi maestra Irlanda con eso? Mira, mejor no te quiero confundir, vamos a escuchar lo que es la historia bíblica para que tú y yo podamos mejor entender lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. ¿Te parece? Bien, entonces nos vamos a quedar en el libro de Hechos ahí en tu Biblia y en el capítulo 13, exactamente ahí, no nos vamos a mover, pero va a abarcar todo el capítulo 13. Así que quiero que prestes muchísima atención para poder entender lo que Dios nos quiere decir con este versículo, con la clase anterior, el día de hoy. ¿Te parece? Pongamos atención. Pablo y Bernabé eran maestros en la iglesia de Antioquía, pero Dios quería que ellos fueran a muchos lugares para hablar a otros de Jesús. Los hombres de la iglesia oraron por Pablo y por Bernabé antes de que salieran. La iglesia los envió como misioneros. Pablo y Bernabé navegaron hasta una isla llamada Chipre. Ahí enseñaron sobre Jesús en las sinagogas. La sinagoga
era donde las personas iban a orar y a aprender más de Dios. Luego dejaron la isla y fueron a muchos otros lugares. Donde quiera que iban, hablaban a las personas de Dios y les decían que Jesús era su Hijo. Muchos querían escuchar más de Jesús. En una de esas ciudades, Pablo fue a la sinagoga para enseñar más de Jesús. Las personas les pidieron a Pablo y a Bernabé que volvieran la siguiente semana para seguir aprendiendo de Jesús. Una gran multitud se reunió para escuchar a Pablo. Algunas de esas personas creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, pero otros no creyeron. Pablo y Bernabé continuaron siendo misioneros y hablando a otros de Jesús en muchos lugares. Excelente decisión tomaron Pablo y Bernabé al ir a muchísimos lugares a hablar de Jesús. Y más excelente, pero de gran bendición, fue la decisión que tomaron de escuchar a nuestro Señor Jesucristo y obedecer el que ellos tenían que ir de un lugar hasta otro y viajar para poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue de gran bendición para sus vidas, el saber escuchar a Dios y obedecerle. Dios siempre te recompensa cuando tú le escuchas y le obedeces. Tómalo muy en cuenta. Y si tú el día de mañana quisieras ser un misionero, desde ya te felicito y que el Señor te bendiga y te acompañe donde sea que Él te mande a predicar de su palabra y hablar de Él. Será de gran bendición para ti y tu familia, te lo puedo asegurar, incluido tus papás, tus hermanos y todo el mundo que tú conozcas. Vas a ser de gran bendición donde sea que tú te pares y quieras hablar de nuestro Señor Jesucristo. Si a esta corta edad que tú tienes ha sido tu decisión y tú deseas de corazón ser un misionero de nuestro Señor Jesucristo, te felicito, has tomado una excelente decisión, así como Pablo y Bernabé de la historia de hoy. Como ya te imaginarás, la aplicación diaria está muy facilita este domingo porque asemeja o se parece un poquito a la del domingo pasado, pero vamos a tratar de profundizar un poquitito el día de hoy. Y lo único que vamos a hacer es tomar una hoja de papel en blanco o de cuaderno, la que tú tengas a la mano, no importa. Y vamos a escribir lo siguiente. Si tú no me puedes captar lo que yo tengo que decirte para que tú lo escribas, aquí te va a aparecer mi hoja para que tú puedas copiar lo que yo voy a decir, ¿ok? En la hoja vamos a ponerle como título: si yo fuera misionero, hablaría de Jesús en ... Y vamos a escribir como número 1 el lugar donde tú más desearías ir a hablar de Jesús. Es decir, puede ser una ciudad, un país, puede ser un pueblo, puede ser un estado, no sé, lo que a ti se te imagine, lo que llegue a tu corazón, donde tú quisieras que la gente conociera de Jesús. Así vas a pensar 5 lugares hasta que llenes tu hojita, ¿ok? Se la vas a compartir a mami y a papi. Y si en algún futuro tu deseo es ser misionero, bendiciones. Si no, está bien, no pasa nada. Algún día a lo mejor tú puedes ir de vacaciones con tu familia y puedes de todas maneras hablar de Jesús a alguien en ese lugar. De todas maneras, recuerda que lo importante es que hables de Jesús a otras personas, porque eso fue lo que Él nos ordenó en su palabra. Hasta aquí la clase del día de hoy, mis niños. Deseo de corazón que hayas entendido lo que el Señor quiso decirte en tu corazón y en tu mente, lo que quiere Él más que nada para tu vida en un futuro o tal vez ahorita a esta corta edad. Recuerda que si te gustó este video, lo único que tienes que hacer es darle like y compartirlo para que sea de gran bendición a otra persona, así como lo fue para ti. Papá, mamá, les recuerdo que no se les olvide apoyar al Ministerio de Niños de Pequeños Discípulos. Por lo mismo les pido que se suscriban en todas las redes sociales. Denle like a la página de Facebook, suscríbanse en el canal de YouTube y síganos en Instagram. Todo esto como Pequeños Discípulos. La información va a aparecer en la descripción de este video para que no se les olvide y los enlaces ya van a estar listos. Nada más para que le aprieten y los manden automático y hagan lo necesario. Muchísimas gracias de antemano porque apoyan el ministerio donde sus hijos se enriquecen con la palabra de Dios. Por mi parte es todo. Ha sido un placer, mis niños. Cuídense mucho. Les mando muchísimos besos. Seguimos en casita. Así lo dice Dios. Así nos quedamos. Hasta nuevo aviso. Recuerden siempre, siempre, siempre leer la palabra de Dios durante toda la semana para que el domingo vengamos con muchísimo gozo y muchísimas ganas en nuestro corazón de querer aprender más.
Gocen de su día, disfruten de toda su semana y recuerden que tenemos una cita aquí el próximo domingo para seguir estudiando de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, familias de Pequeños Discípulos. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye bye.